Hola de nou. Bocados de cine. Comença després de maig. Este dijous és la primera de les cites. Li hem demanat a la professora de turisme del campus universitari de Gandia, organitzadora d'este cicle, que ya en van 5, Lola Teruel, que venga y en su conte. Lola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida, como siempre, que ya van yo creo que 5 años que vienes a contarnos que ya llega Bocados de cine. Vamos a recordar en qué consiste. Pues Bocados de cine es una propuesta en la que se combina tanto el cine como la gastronomía. Consta de dos partes, en la que en la primera parte se ve la película, la que sea, bueno, hay una selección de diferentes obras cinematográficas que están relacionadas, cuyo contenido tiene que estar relacionado con la gastronomía, porque la segunda parte de esta actividad es la degustación de algunos de los platos que aparecen en la película. Ajá. Bueno, platos, tanto la cocina como la parte enológica en este caso, Claro. bueno, cualquier otro contenido que pueda ser susceptible de ser después interpretado en una propuesta de gastronomía en general. Cine y gastronomía, pero también el cine, quiero decir, para las personas que les guste mucho el cine, tenéis expertos que además explican secuencias, guiones, etcétera, ¿no? Sí, efectivamente. Se hace una disección de la película a través de un análisis y guiado por expertos en cine, que generalmente pues contamos con profesores del campus de Gandía, del grado en comunicación audiovisual, o bien otros expertos vinculados a la universidad generalmente, que nos conducen en todos los entresijos de la película y nos acercan a ese lenguaje audiovisual. Entonces, para cada una de las películas que se proyectarán además en el Teatre Serrano, en la Sala B, ¿y cómo lo hacéis? ¿De la película os vais al restaurante el mismo día? Sí, efectivamente. Primero la cita es a las 7 de la tarde en el Teatro Serrano. Allí se visiona la película en versión original subtitulada y siempre hay una primera introducción a la película donde el experto en cine nos indica en qué tenemos que fijarnos, por así decirlo, porque serán después los puntos que se comentarán al acabar el visionado de la película, cuando acaba la película. Entonces, después, justo cuando acaba, que pues, generalmente viene a ser sobre las 9, 9 y cuarto aproximadamente, acabamos esta primera parte para dirigirnos a los restaurantes seleccionados que previamente han hecho su labor de interpretación de los platos, han visto también las películas y no se pueden no se pueden interpretar todo, no se pueden sacar todos los platos que aparecen, porque hay películas de mucho contenido gastronómico, pero sí que se hace una selección para componer un menú que, bueno, pues es eso, interpretado. Intentamos que sea la selección de estas películas sea acorde también con los restaurantes que después participan. Entonces, bueno, pues ahí intentamos ajustarlo lo máximo para que el restaurador en este caso se sienta cómodo, pero que a la vez también la película encaje perfectamente con el estilo de cocina que ofrece normalmente estas empresas. Muy bien. ¿Y la primera propuesta pasado mañana cuál es? La primera propuesta es la de Vatel. Es una película que, bueno, es de Gerard Depardieu, es uno de los actores principales. Él es un maestro de ceremonias y está ambientada en el siglo XIV, es en la corte de un rey francés. Está grabada en el castillo de Versalles. Bueno, no es el castillo de Versalles, pero es en ese ambiente cortesano. Y bueno, pues el objetivo es que este Vatel, que es el maestro de ceremonias, tiene que tenerlo todo perfectamente preparado para los miembros de la corte en este caso. Entonces, bueno, pues ahí hay una guerra en cuanto a los que no quieren trabajar al son que él les marca. Él dice. Y bueno, es muy interesante porque no solamente aparece la parte gastronómica, la parte de los ingredientes, incluso algunas técnicas de cocción
y estamos hablando del siglo XIV, donde tampoco habían grandes desarrollos y los ingredientes no siempre estaban al abasto de todos, pero además también cómo se prepara ese banquete, la perfección para la presentación y preparación que todo esté en su sitio. Y por eso habéis escogido el restaurante al mar. Y por eso hemos escogido el restaurante al mar. Que Marce y Almudena lo tienen todo. Vamos. Sí, la verdad es que sí. Además, se han involucrado muchísimo en el proyecto desde el principio. Al principio les dio un poquito de miedo, un poco de susto, como a todos, pero bueno, cuando ya se lo contamos y se lo facilitamos de alguna forma, pues además encantados de que puedan participar. Sí. Además, cuando me contabas que todo esté en su sitio, que todo tal, es que ellos además son muy detallistas en todo eso. Segundo, 23 de noviembre, es la segunda propuesta. Sí, la segunda propuesta este año cambiamos un poquito y vamos a darle de nuevo paso a los vinos, a la parte del buen beber también. Entonces hemos elegido para la representación de la película Entre Copas, hemos elegido el restaurante Vins y Més. Claro que Rubén Moreno sabe muchísimo. Efectivamente, y además encajaba perfectamente porque es una película, está ambientada en Estados Unidos, una película americana, ambientada en la zona oeste de Estados Unidos. Y bueno, aparte de la trama, que es muy interesante porque refleja los problemas de una persona que se refugia en el vino, pero lo personifica hasta al máximo, o sea, hasta el punto de decir, no, esa persona no me gusta porque bebe tal vino, ¿no? Él es de Pinot Noir o de Cabernet, o sea, relaciona ya el tipo de vino con la personalidad de la persona. O sea, claro, si le gusta esto tiene que ser así, si le gusta aquello será así. Llegan hasta ese punto de involucrar lo que no es tanto, o sea, el protagonismo por supuesto lo tiene el vino, no es el maridaje al que estamos acostumbrados, pero sí que de alguna forma combina la parte emocional con la relación que establece con los diferentes tipos de vino, lo cual es muy original. Qué interesante, y además con Rubén, que sabe tanto, es verdad que siempre que recomienda un vino dices, ya sabes que te va a gustar. Y el 30 de noviembre volvéis a Casa Manolo siempre está ahí, os quiere apoyar Manuel Alonso Fominaya. Sí, Manuel Alonso, la verdad es que es, bueno, como todo el mundo conoce, es un chef muy vanguardista, pero Estrella Michelin, que además sabe perfectamente adaptarse a las necesidades. Está participando con nosotros desde el principio y además tengo que decir que ha sido uno de los que nos ha animado siempre a continuar. Probablemente haber tenido a este restaurante con nosotros es un aliciente, claro, para seguir y para poder continuar haciendo cosas. Y siempre todas las propuestas que le hemos hecho, incluso hasta un documental que hemos pasado, que no ha sido el formato de película en sí, también lo ha hecho, y bueno, con toda la creatividad y con toda la selección que le caracteriza. Y en este caso pues representará la película el chef El secreto de la felicidad, y bueno, pues ya nos ha pasado un esbozo del menú. Y bueno, no puedo decir mucho más porque no quiero desvelar en qué consistirá, pero vamos, tiene una pinta fantástica. Y además con la pasión que le pone él a su trabajo, que es que a él le ves trabajar y le ves feliz, es verdad, le va también mucho la película. ¿La película va de eso? Bueno, la película es una película actual. Participan algunos actores conocidos como Jean Reno, y habla un poco, trata el egocentrismo que muchos de estos chefs tienen y que muchas veces ya se olvidan un poco de su faceta más culinaria para centrarse en la faceta mediática y de estrella. De vedette, que digo yo, que hay veces que parecen vedettes. Igual que los políticos, hay veces también que dices, ya pareces más una vedette que un gestor, ¿no? Exactamente, pues en este caso sucede en ocasiones igual. Siempre cultivan su parte profesional, pero muchas veces se nubla con tanta
tanta acto, y que a tanta veces tampoco es cosa de información. ellos, que te llaman a tanta cosa, que tienes que ir a tantas Eso, cosas, que sí. llega un momento que dices, es que me tengo que meter en la cocina, que es mi trabajo, no el otro. Exactamente. Y crear y fomentar Claro. otras técnicas. Estará y también otras interesante, ¿eh? cosas. Es una propuesta interesante también Bocados de Cine este año. Ya van 5 ediciones, Lola, Sí, ¿eh? ya van 5 ediciones. Lo propusisteis porque os gustaba el cine, porque os gustaba la gastronomía Sí. y estáis ahí, seguís ahí desde el campus. Sí, la verdad es que fue una actividad que además está subvencionada en parte por el Departamento de Cultura, de unas ayudas de acción cultural de la Universidad Politécnica de Valencia, y fue una propuesta, una idea que empezamos a desarrollar y que ha tomado bastante envergadura. De hecho, pues hay algunos medios de comunicación que se han hecho eco de esta actividad y lo quieren destacar en una serie documental. En fin, estamos muy contentos porque está teniendo mucha trascendencia y sobre todo ayuda a las empresas, en este caso, ayuda a un destino turístico como es Gandía a desestacionalizar en la medida de lo que quiere, pero lo que puede, pero sobre todo también a poner en valor que hay una gastronomía muy interesante y que forma parte de cualquier propuesta turística. Entonces, Claro. para nosotros haber conseguido ese equilibrio entre el binomio turismo y en este caso empresa gastronómica es muy importante, porque la apuesta ya... sabíamos que bueno, conforme la segunda edición, la tercera edición, estaba saliendo muy bien, pero ahora de pronto nos damos cuenta que el impacto que está teniendo pues es altamente positivo. Sí, muy bien. Y además con ese pegamento que es el cine, gastronomía y turismo por medio del cine y con el mensaje del cine. La verdad es que es muy interesante. Y bueno, lo tenéis ya casi a tope, o prácticamente lo tenemos a tope. Bueno, es que ya la gente nada más sale Bocados de Cine ya se apunta, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, damos la opción de poder elegir entre todas las tres sesiones con un precio un poco más reducido y luego las sesiones individuales. Y es que esta vez, vamos, es que en cuanto se lanza la propuesta ya se llena. Muchos de los que nosotros decimos que ya hemos creado una familia, la familia Bocados de Cine, porque ya nos preguntan, incluso nos avisan, oye, que esta película es candidata para Bocados de Cine de la próxima edición. Nos van haciendo propuestas. O sea, se van adelantando a los acontecimientos. Bien, qué guay, me alegro mucho. Lola Teruel, profesora de turismo del campus universitari de Gandia, que ha vingut avui a contar-nos este Bocados de Cine que comença ja després demà dijous al restaurant al mar i amb Batel, esa primera película. Lola, gracias. Gracias a vosotros. Enhorabuena por el siempre. trabajo, que vaya muy Gracias. bien.